Muy bien, ahora es turno de la doctora Marta Quesada Viay, que nos va a hablar. Su trabajo lleva por nombre Inhibición del desarrollo in vitro de Aspergillus ocaresius y Aspergillus niger con 19 aceites esenciales. Doctora Marta, le cedo la palabra. Gracias, Roxana. ¿Me confirma si ya se ve la presentación? ¿Es correcto? Muy bien, Roxana, pues empezamos. Como ya me presentaron, yo voy a hablar sobre la inhibición del desarrollo in vitro de estos dos hongos con 19 aceites esenciales. Y antes de empezar el tema, me gustaría ponerlos en contexto, ya que yo soy parte de un equipo de trabajo de la unidad de investigación en granos y semillas, donde nosotros nos dedicamos al estudio principalmente de hongos de almacén, las condiciones que ellos requieren para contaminar a los granos en este periodo de almacenamiento. Y bueno, el laboratorio busca estrategias para controlarlos y las estrategias pues son diversas. En este caso voy a hablar de la línea de trabajo de control con aceites esenciales. Me gustaría presentarles a las autoras del trabajo aquí en las fotografías. Vamos a poder observar a cada una de ellas. La maestra Josefina Moreno Lara, que ya muchos de ustedes conocen, y tuvimos 4 chicas de servicio social apoyándonos en estos experimentos, empezando por Aimé Mondragón, de izquierda a derecha. También tenemos a Isabel Fragoso, a Stephanie Natalie Ramírez Zárate, abajo está Flor Márquez y su servidora Marta Quesada. Bueno, la introducción comprende una serie de conceptos o detalles que quiero que conozcan para que entiendan por qué nos interesó controlar con aceites esenciales a 2 hongos que son productores de micotoxinas. Esa es la principal razón del estudio. Entonces, Aspergillus ocracius y Aspergillus niger son hongos productores de ocratoxina A, y esta micotoxina contamina granos y otros alimentos. Aquí vemos en la diapositiva el concepto de, más bien, qué hongos son los que la producen a esta micotoxina. Como ya mencioné, pues son especies de Aspergillus de la sección Circumdati, como Aspergillus ocracius, déjenme admitir, y de la sección Nigri, que podríamos mencionar al Aspergillus niger, que es objeto de estudio en esta ocasión, pero también el Aspergillus carbonarius y también el Aspergillus japonicus, entre otras especies importantes, por ejemplo, Penicillium verrucosum. Bueno, esta micotoxina se ha detectado y se ha reportado en artículos científicos donde se dice que se puede encontrar en granos de cacao, de cereales, de café verde, incluso en frijoles, pero también en alimentos ya elaborados por la industria, por ejemplo, en pastas, en frutos secos, como por ejemplo la uva, en café tostado, café soluble, la han detectado en chocolate, y por si a alguien le interesa, en cerveza, en vino, también en el queso cheddar y en carne de cerdo y de pavo. Bueno, ahora, ¿por qué es importante la micotoxina? En general, las micotoxinas van a causar diferentes afecciones a humanos o animales. En este caso, la ocratoxina A es una micotoxina asociada a la nefropatía endémica de los Balcanes. Esta es una enfermedad que se presenta principalmente en países alrededor del río Danubio, por ejemplo, en Croacia, en Serbia, en Rumania, Bulgaria, y causa problemas en riñón y pudiendo desencadenar incluso cáncer o tumores renales. Aunque se acepta como estudios comprobados solamente cáncer en roedores de experimentación. Bueno, ¿qué son los aceites esenciales? Si ustedes recuerdan, en las plantas podemos hablar de un metabolismo primario y un metabolismo secundario. En lo que refiere al metabolismo secundario, estos productos participan en diferentes mecanismos de defensa de las plantas y entonces se ha estudiado cómo en qué mecanismos de defensa podrían participar y se les ha encontrado actividades bactericidas, viricidas, fungicidas, etcétera. Entre esta serie de metabolitos secundarios tenemos a los aceites esenciales. Y aquí quise mencionar un estudio importante donde
Montes y sus colaboradores probaron 206 plantas contra 26 especies de hongos fitopatógenos y encontraron que 50% de estas plantas tenían algún efecto en los hongos, que puede ser incluso desde una estimulación biológica hasta una inhibición total. ¿De qué modo los aceites esenciales atacan a los hongos? Es decir, ¿cuál es su mecanismo de acción antifúngica? Pues bueno, vamos a encontrar que está a diferentes niveles celulares. Por ejemplo, tenemos que canela y orégano, los aceites esenciales de estas plantas, tienen un efecto a nivel mitocondrial, donde incluso pueden llegar a formar radicales libres por desorganización de la mitocondria. También pueden inhibir la formación de biopelículas que sirven para la fijación a paredes celulares de los hongos, y entonces en este caso encontramos que los de pimienta, eucalipto y jengibre actúan en esta manera. También podemos mencionar que inhiben la síntesis de micotoxinas. Aquí pongo algunos como canela, orégano, menta, romero, tomillo y clavo, donde incluso en el laboratorio hemos comprobado que, por ejemplo, algunos de estos inhibieron las aflatoxinas, que son las micotoxinas más potentes para desarrollar cáncer en hígado. Bueno, pues también los aceites esenciales disrumpen las paredes celulares, las membranas celulares y de algunos organelos que pues tienen estas membranas, como el limoneno y el citral. Y también se ha observado que inhiben la bomba de hidrógeno membranal, como el eugenol y el timol. Ahora, si revisamos la literatura, ¿de qué forma se podrían aplicar los aceites esenciales? Digamos de una forma práctica, bueno, pues encontramos que se ha propuesto que se puedan utilizar como conservadores naturales en la industria de alimentos, ya que tienen la ventaja de que se les reconoce como generalmente seguros. Quiere decir que en dosis, digamos, no muy altas, estos aceites esenciales nos ayudarían a conservar el alimento sin causarnos ningún daño o intoxicación. Y también se ha observado el desarrollo de envases activos. Ahora la industria de los alimentos ha desarrollado una serie de propuestas muy novedosas donde el aceite esencial pudiera recubrir internamente los envases y de esta manera proteger al alimento, evitando la proliferación de los microorganismos. Entonces, nosotros nos planteamos el objetivo, o más bien nosotras nos planteamos el objetivo de determinar este efecto antifúngico. Probamos 19 aceites esenciales contra estos dos hongos y particularmente cepas que sabemos que producen ocratoxinas. Bueno, la metodología que utilizamos es muy sencilla, como lo voy a describir a continuación. Y empezamos por la adquisición de los aceites esenciales. Aquí en estos trabajos hay dos maneras de hacerlo. Uno mismo, generar sus aceites esenciales o hacer las extracciones propias en el laboratorio, que de hecho las hacemos. Y la otra manera es adquirirlo de alguna marca registrada, que fue este caso, donde la marca tiene unos certificados o fichas técnicas que garantiza que el producto es natural, que es puro, que no tiene por ahí algún compuesto químico o sintético. Bueno, incluimos en el estudio 5 aceites esenciales de cítricos extraídos por prensado en frío, los cuales su componente principal es el limoneno. Incluimos mandarina, naranja, toronja, lima y limón. Pero también utilizamos otros 14 aceites esenciales. Aquí en la diapositiva pueden ir viendo las fotografías de algunos de ellos. Y estos fueron extraídos de acuerdo a las indicaciones de la empresa por destilación por arrastre de vapor. En este caso, de acuerdo a la planta, se puede extraer de hoja, de flor, de resina, de corteza. En el caso del clavo, se obtienen de botones secos, etc. Aquí en la tabla mostramos los componentes principales que la empresa proporciona. Y bueno, a manera general, les puedo decir algunos importantes: eucalipto, canela, clavo, hierbabuena, manzanilla romana, orégano, por ejemplo. Y bueno, la metodología les comentaba que fue muy sencilla. Preparamos inóculo
a partir de colonias de 8 días de desarrollo de Aspergillus ocracius y de Aspergillus niger. Una vez que teníamos el inóculo, fue esparcido 500 microlitros de esos suspensiones de esporas sobre cajas de Petri que contenían papa dextrosa agar con una varilla de vidrio. La aplicación de las esporas corresponde a las concentraciones citadas en la primera flecha para cada hongo y posteriormente colocamos un disco de papel filtro aproximadamente de medio centímetro al centro, donde se colocó el aceite esencial en una cantidad de 20 microlitros de la concentración proveída por el fabricante. Lo incubamos a 25 grados centígrados y vemos que después de unos días se forma el halo de inhibición, en el caso de algunos aceites esenciales, y lo medimos con vernier. Posteriormente se hace la determinación del efecto antifúngico en medio de PDA libre de aceite esencial. Esto con la finalidad de comprobar si el hongo puede volver a crecer o ya no le es posible porque el efecto fue fungicida. Aquí quiero aclarar que en la fotografía vemos, aquí si ustedes se fijan, son 3 puntitos, son 3 explantes de 3 milímetros, que se obtienen retirando este papel filtro de acá, lo levantamos con una pinza en condiciones de asepsia y con el sacabocados sacamos los 3 explantes y lo pasamos al medio libre de aceite. Bueno, como resultados y discusión, les muestro algunas fotografías y empezando siempre de izquierda a derecha y de arriba a abajo, vamos a ver que, por ejemplo, en algunos casos obtuvimos una inhibición del 100% del crecimiento, por ejemplo, para limoncillo y orégano, en el caso de Aspergillus flavus. En algunos casos se tenía una inhibición del crecimiento alrededor del aceite, a veces mayor, a veces mínima, como se ve aquí en el caso de la hierbabuena. Les pongo el crecimiento testigo de una colonia crecida sin aceite esencial y vemos que muchos de los aceites esenciales no mostraron ningún efecto inhibitorio. Bueno, después les comentaba que evaluamos el efecto fungicida o fungistático y podemos ver, aquí les puse la comparación, que tenemos la caja con el medio envenenado donde se retiró el papel filtro, se pasaron a caja limpia o PDA sin aceite esencial, los 3 explantes y el hongo ya no creció. Y no creció en el caso del orégano, de la acacia, clavo, geranio y limoncillo. Me regreso rápido porque necesito que observen algo. Si se fijan la canela, la acacia, no había inhibido 100% en comparación con el limoncillo y el orégano. Pero si ustedes ven acá, estoy mencionando que la acacia no permitió que se recuperara el hongo. Tenemos el caso de la hierbabuena que fue fungistático, quiere decir que el hongo recupera su crecimiento y bueno, la serie o la mayor parte de los aceites esenciales que pues desde un inicio no habían presentado algún efecto. Para el caso del níger tenemos resultados similares donde la hierbabuena, limoncillo y orégano inhibieron completamente o en el caso de la hierbabuena casi completamente. Algunos, como el clavo, casia y geranio, presentaron halos de inhibición. Vemos que los cítricos, aquí en estas fotografías, incluso afectaron la formación de esporas del hongo, ¿sí? A diferencia de clavo, casia y geranio. Y finalmente todos los que están abajo que no mostraron ningún efecto inhibitorio. ¿Qué pasa cuando observamos el efecto fungicida o fungistático? Encontramos que algunos efectivamente lograron matar al hongo, por ejemplo la hierbabuena, la acacia, y aquí no me deja ver esto, permítanme, que creo que es la naranja, sí, la naranja, y bueno, diferentes inhibiciones donde sí se recupera el crecimiento del hongo, entonces se le nombra fungistático al clavo, geranio, romero, por ejemplo, y pues otros que no tuvieron efecto. Si lo resumo en una tabla, si ustedes pueden ver, aquí estoy mostrando todos los resultados resumidos. Podemos ver que 10, a partir del número 10 al 19, estos 10 aceites esenciales no tuvieron ningún efecto. Sin embargo, del 1 al 9 sí presentaron algunos efectos importantes, recalcando que limoncillo, orégano
y canela fueron fungicidas para ambos hongos. Ay, no me responde la presentación. Bueno, las conclusiones en general es que hay diferencia en la susceptibilidad de los hongos a estos aceites esenciales y que debemos seguir haciendo pruebas con diferentes dosis de aceites y además evaluar el potencial de inhibición de la producción de ocratoxina, que esa es la idea principal. Agradecemos al PIAPI 1837 y al PAPIT 2021-19 por el apoyo recibido. Muestro aquí algo de la literatura consultada y pues les agradezco su atención. También quiero agradecer al doctor Ernesto Moreno, quien fuera pionero del estudio de las micotoxinas en nuestro país. Y pues estoy atenta a las preguntas. Muchas gracias. ¿Tienes preguntas en el Facebook, Roxana? No, en Facebook no, pero aquí en el chat hay varias. Adelante, Sí. profe. ¿Las quieres leer, de favor? Sí, claro que sí. Hay muchas, doctora Marta. La qué bonita. primera dice, ¿cómo se podrían aplicar los aceites esenciales para controlar a hongos productores de ocratoxina en silos elevados? ¿Y cómo determinaron que sus hongos sintetizan ocratoxina A? Fíjate, voy a responder primero cómo determinamos que sintetiza la ocratoxina. El laboratorio tiene, la Unigras tiene un laboratorio o un área de especialidad precisamente en el estudio de las micotoxinas a cargo de la maestra Josefina Moreno, en donde se evalúan constantemente cepas que vamos obteniendo de aislamientos de granos y semillas y contamos con los equipos necesarios y materiales para evaluar su potencial toxígeno. Entonces, en el laboratorio evaluamos si, por ejemplo, los fusarium producen fumonicina, si el flavus produce aflatoxinas, en este caso Crasius, Carbonarius, Japonicus o Níger producen ocratoxinas, y todo esto se hace con una técnica muy rápida que te dura como unos 15 minutos o 20 minutos en hacerla, que se llama BICAM, está patentada y está reconocida por la AOAC. Entonces, de esa manera nosotros comprobamos que son toxígenos. Ahora, ya viendo las aplicaciones, ahorita tenemos un PAPIT donde nosotros precisamente queremos sacar provecho de los extractos vegetales, los polvos vegetales o los aceites esenciales, y ahorita empezamos en este PAPIT con polvos vegetales que pudieran tener un efecto fumigante. Lo probamos in vitro a nivel de frascos de 300 gramos de maíz, pero eso se va a extrapolar ahora que nos permita un poco la pandemia, llevarlo a bolsa silo. Tenemos también en el laboratorio silos a escala que les caben 70 kilos donde hacemos experimentos. Y ya una vez que se tuviera establecidos las pruebas y los resultados contundentes de cuáles aceites efectivamente me pueden controlar un hongo en específico, ya podríamos pensar la manera de llevarlos a silos donde pues podríamos controlar por toneladas. A mí esta idea de los envases activos se me hace muy buena porque incluso podrías tú darle un recubrimiento interno al silo. Y una cosa también importante que hay que mencionar es ver si tú tienes el maíz, por ejemplo, destinado a grano o a semilla. En este caso, tendríamos que estudiar muy bien qué propiedades organolépticas le vas a alterar al grano, porque a lo mejor no es conveniente conferir algún sabor o algún olor desagradable si es que la dosis tuviera que ser alta. Y otra cuestión que hay que considerar es la parte económica, qué tan rentable pudiera ser aplicarlo en grandes cantidades de producto, en este caso de granos. Muy bien, muchas gracias, doctora. No queda tiempo para más preguntas, pero la invitamos a responder todas ellas que surgieron en el chat. Y bueno, le vamos a otorgar su constancia. Claro que sí, Roxana, yo contesto ahorita. Gracias. Muchas gracias a usted. Y bueno.